Hola, muy buenas tardes, compañeras, compañeros, compas. Bienvenida, bienvenido a este espacio, un espacio que ha surgido por una necesidad también, una necesidad no reciente, pero una necesidad que se ha manifestado. Y esta es cómo debatir, cómo empezar a encontrar caminos, cómo empezar a descubrir las divergencias, cómo empezar a desenmascarar estas divergencias y empezar a desarrollar uno más de los caminos de síntesis, de construcción que se deben realizar en este país, en este Chile, en este territorio en el que estamos y que hemos decidido participar de una u otra manera en la lucha popular, en la lucha de clase, en la construcción de una alternativa. Este es un espacio amplio, delimitado. ¿Ah? Ahí vienen ya las contradicciones. Es amplio porque no está circunscrito, no está reservado, delimitado porque convoca a debatir al interior del campo anticapitalista y popular, clasista, no más allá. ¿Ya? Y eso ya es una gran amplitud vista la dispersión que estamos viviendo. Vamos a presentar con compañeros que nos van a hacer un aporte a la reflexión, al inicio de la reflexión, que han aceptado esta invitación. Hoy día contamos con, después les voy a pedir que se presenten en 30 segundos, Víctor del FAS, Federación Anarquista Santiago, Abner de Inquietando desde el Margen, Gustavo de El Porteño, Dani de Liberación y yo soy Marco de Réplica Comunista. Compa, rápidamente está 30 segundos para presentación. Abner, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Abner Vega, militante de Inquietando desde el Margen, soy profe de historia, vivo en Santiago. gracias. Dani, Hola compás, me llamo Dani, soy militante de Liberación, también vivo en Santiago y muchas gracias por la instancia. Víctor, compa, Hola, Víctor de Federación Anarquista de Santiago, organización política eh, anarquista que ya estamos en nuestro séptimo año de existencia. gracias. Gustavo, Hola, soy Gustavo Burgos de la revista El Porteño de Valparaíso. Un gusto. muchas gracias. Y yo ya me he presentado, creo, soy Marcos de Réplica Comunista. Contentos estamos, digamos, ya en la presentación. Me parece que se cumple esta idea de la amplitud entre el mundo anticapitalista. Aquí estamos reivindicándonos de distintas vertientes ideológicas, está claro en los nombres de nuestras organizaciones. Y les invito, por tanto, a iniciar este esfuerzo unitario de construcción, de debate, eh, como habíamos quedado, a una intervención de máximo, si es posible menos, máximo 10 minutos, eh, y para esto le doy la palabra si alguien quiere proponerse para iniciar. Si nadie quiere proponerse para iniciar, propongo a Abner para comenzar, ya que alfabético es menos arbitrario. Vale. Bien, lo primero que me gustaría señalar es que en Chile se inició un ciclo de protestas el año 2006 aproximadamente, y ese ciclo de protestas tuvo un momento máximo durante la revuelta popular del 2019. Eh, de alguna manera, durante 2 semanas, los pueblos mantuvieron la iniciativa política en la calle, hicieron temblar al bloque dominante, pero el bloque dominante rápidamente retomó la iniciativa, desde mi punto de vista, más o menos en 2 semanas, y comenzaron las discusiones para ponerse de acuerdo cómo relegitimar el, el- el sistema político que estaba siendo cuestionado en la calle y sobre todo cómo controlar, cómo terminar con la protesta, de manera de recuperar la estabilidad, la gobernabilidad y todo ese tipo de cosas que les gusta hablar a las clases dominantes. Eh, Eso lo lograron total y absolutamente con el pacto del 19 de noviembre del 2019,
donde se ponen de acuerdo en un amplio espectro político, pero detrás de ellos el espectro político del empresariado, desde la UDI, actual también republicanos, hasta el Frente Amplio, representado por el mismísimo Boric, y incluso el Partido Comunista, que aunque no firmó ese acuerdo por la paz social y la nueva constitución, estuvo en las discusiones, estuvo en los acuerdos y solamente no firmó por diferencias internas del partido en los últimos minutos. Se sofoca entonces la revuelta y eso abre paso a dos cosas: un proceso eh, constitucional que no constituyente, un proceso constitucional que fue para el bloque dominante felizmente abortado. O sea, jamás quisieron cambiar la constitución. Ese fue un show para poder relegitimar las vías institucionales, formales del capitalismo, como el Parlamento, el Poder Judicial, en fin, el Ejecutivo. Eh, y que también genera la posibilidad de que en Chile sea elegido un supuesto representante de los sectores populares que marchan, que protestan, como presidente de la República. O sea, Boris fue elegido presidente precisamente producto de ese acuerdo que se produjo en 2019. Y lo que hace Boris entonces es terminar, o sea, seguir profundizando, seguir perfeccionando el sistema capitalista de dominación, eh, con un modelo extractivista, con un modelo primario exportador, que le llamamos siempre neoliberal, eh, y seguir profundizando, lo más importante, el Estado contrainsurgente inaugurado por Pinochet. El Estado contrainsurgente está presente en la Constitución, absolutamente todas las leyes y el funcionamiento de toda la institucionalidad jurídico-política del país. O sea, no es solo una frase, está presente en la vida cotidiana esta contrainsurgencia. Por lo tanto, las recientes elecciones se hacen bajo ese modelo económico y se hacen eh, bajo esa característica represiva. Bueno, el resultado es que como desde hace tanto tiempo viene aumentándose una desafección por el sistema político, entonces hay un alto porcentaje de votos nulos, 5%, casi 6%, de votos blancos, más de 1%, 1,2%, eh, y una alta cantidad de personas que no concurren a votar, que simplemente, a pesar de la obligación de votar y de la amenaza de las multas, no van a votar. Entonces eso configura un 27% de abstencionistas, que es un número bastante alto, casi 4 millones de personas. Lo segundo, que también producto de todo este proceso previo, se produce el triunfo de un personaje nefasto, ultraderechista, pinochetista, filonazi, hijo de nazi, etcétera, que es José Antonio Kast. Él gana con una amplia mayoría. Sin embargo, si uno considera el padrón electoral total, su votación es de 46%. Fíjense en el detalle del porcentaje de la votación del padrón, no de la votación de los votos válidamente emitidos. 46%. Yo lo asimilo mucho al sí y el no. O sea, en otras palabras, en este país la ultraderecha y el pinochetismo han mantenido más o menos el mismo grupo de población que simpatiza con ellos y ellas. Eh, y por último, bueno, evidentemente es derrotada Jara, que de acuerdo al padrón electoral solo obtiene un 33%, eh, y eso era bastante obvio por cuanto Jara fue ministra de Merluzo Borichet, y Jara además negoció la continuidad de las AFP, fue un factor fundamental para la flexibilización laboral disfrazada de 40 horas semanales, etcétera. Entonces, eso, ¿qué es lo que nos deja hoy día? Lo que nos deja es una tremenda posibilidad, desde nuestro punto de vista como inquietando desde el margen, nos deja una tremenda posibilidad de una millonada de personas que eventualmente, no con certeza, pero eventualmente podrían tener algún grado de disposición
a comenzar a organizarse, comenzar a pelear por alguna plataforma, por algún programa que seamos capaces de elaborar en común dentro de la izquierda anticapitalista. Porque aquí va a suceder lo siguiente, aquí va a suceder que todo el reformismo electorero, es decir, el PCAP, los trotskistas, tejer, construir, los compas que están se me fue, en la IEP, en la izquierda ecologista popular, en fin, todo el sector reformista electorero también va a tratar ya lo están haciendo, de hecho han hecho su encuentro, han sacado sus declaraciones, incluso bastante llenas de palabras bien rebeldes, eh, van a estar presentes tratando de direccionar, tratando de posicionarse en los territorios populares para encabezar la oposición a CAS, para encabezar la protesta en contra de CAS. Ya lo están haciendo. Y por otro lado, lo que nosotros irónicamente llamamos la tercera derecha, considerando que la primera derecha el pinochetismo puro y duro histórico, la segunda derecha la concertación, que hizo todo el trabajo del neoliberalismo y de la contrainsurgencia, y la tercera derecha del PC y el Frente Amplio, que han aplicado absolutamente puras medidas capitalistas neoliberales y contrainsurgentes, entonces son de derecha en la práctica, entonces también van a aparecer en los territorios o a reaparecer en los territorios, ya que van a quedar sin trabajo además, no sé, entre 5.000 y 60.000 personas quedarán sin trabajo de los aparatos del Estado, las municipalidades y todos los pitutos que tienen por ahí, eh, entonces van a reaparecer en los territorios. Entonces es fundamental que la izquierda genuinamente anticapitalista y no solo antineoliberal, no solo antifascista, estemos presentes en los territorios, que tengamos grados de unidad, si no en lo orgánico, si no en el accionar cotidiano, al menos grados de unidad en torno a una propuesta programática desde los pueblos. Y que eso nos permita ser también un actor político que hoy día no lo somos, hoy día no somos un actor político en la realidad nacional, ser un actor político que pueda disputar este direccionamiento de la protesta en contra de CAS. Como una apuesta a los próximos 4 o 5 años, nosotros hemos venido proponiendo desde principios de este año los 12 puntos, que fue producto de un debate, una discusión entre algunos compañeros y compañeras que se quisieron sumar a ese proceso desde enero en adelante, y una invitación concreta es que sea un punto de partida para una plataforma, para un programa de lucha y construcción, no solo de demanda, sino que también de intento de concretarlo por la vía de la autogestión, estos 12 puntos en los próximos 4 o 5 años. Aunque mantengamos legítimas diferencias en cuestiones estratégicas, y con esto termino, o aunque mantengamos diferencias en cuestiones coyunturales, metodológicas de la vida cotidiana, pero que coincidamos en ese espacio, en ese ámbito, como por así decirlo, de la táctica. Gracias, Juan. Muchas gracias, Abner. Justo te iba a interrumpir, pero ya nos comunicamos. Venía, si nos respetamos el orden alfabético, venía Dani, pero veo que Gustavo está levantando la mano, Sí, ¿o no? soy Burgos, así que debería ser el segundo lugar. Pero da lo mismo. O sea, yo quería intervenir, pero. Dale nomás, compa, dale nomás, no hay Sí, sí. problema. Bueno, bueno, lo primero, una cosa que es como de cortesía, pero que no es de cortesía, sino que es muy política, es agradecer la iniciativa de la creación de este espacio de discusión. Nosotros estamos en Valparaíso, tenemos un accionar político que está centrado en la intervención en distintos espacios, en, en, en el puerto, en un espacio político a su turno, que más de algún sentido ha prefigurado o anticipado lo que ha ocurrido en el resto del país. Y esto tiene que ver con la feroz decadencia, la crisis social que existe en esta zona, una ex zona industrial convertida en zona de servicios, con la experiencia de Sharp, que es una prefiguración también a su turno del Frente Amplio, que llegó unos años después a la moneda. Entonces hay un montón de cuestiones que para nosotros como revistas porteños resultan muy interesantes de discutir, con lo que voy a
denominar cariñosamente y bien entre comillas, como con la gente de Santiago, ¿no? Eso es lo primero que quiero afirmar y agradecerles este espacio en ese sentido. En segundo lugar, me parece que aquí hay un problema político mayor, que es el que explica que esta reunión tenga lugar hoy día y no un mes atrás. Y es la circunstancia de que todo el activismo ha percibido de que hay un cambio en la situación. Eh, y hay una necesidad por lo mismo de organizarse para enfrentar esta nueva dinámica ofensiva que ha articulado el capital y la burguesía mediante este cambio de gobierno. Esto yo creo que es lo básico, esto está presente en la discusión en todas las organizaciones, en todos los espacios políticos de izquierda. Hay una necesidad de articularse, de organizarse y de salir a enfrentar aquello que es una renovada iniciativa de ofensiva en contra del pueblo trabajador y que en el caso de Casa ha revelado adicionalmente una vocación de presentarse como un Bonaparte, ¿no? Un gobierno de unidad nacional. Él ha percibido reunirse con Jara, con Bachelet, con todo el mundo. No es no se va a reconstruir la dictadura militar como algunos sus afiliados militantes lo quieren, sino más bien va a ser una directa continuidad con el gobierno de Boric, cuyo principal legado es precisamente la instalación de esta dictadura civil que comienza a instalarse con rasgos inconfundibles desde el momento mismo de la instalación de Boric en la moneda, que debemos caracterizar como la gran derrota política de los trabajadores del pueblo explotado, que es precisamente un paso importante en la instalación del acuerdo, del acuerdo por la paz, un pacto contrainsurgente, contrarrevolucionario, pro-imperialista, que comienza y que se consuma con la elección de Kast. Entonces, una de las primeras cuestiones que yo creo que hay que polemizar con esta idea de que el domingo se consumó una derrota, como si el día anterior el pueblo hubiese estado en el poder, hubiésemos tenido un régimen. Lo que quiero señalar es... me distraigo un momento. Bueno, en este minuto... Este es el fenómeno en que nosotros nos encontramos, esta es la consumación de acuerdo por la paz, de un pacto reaccionario, y yo creo que, y con esto quiero cerrar la idea, es lo siguiente. La gran tarea política que tenemos precisamente para articular, para conformar una oposición de clase, una oposición obrera, una oposición popular al gobierno de Kast, es sepultando la política identitaria de minorías, la política de derechos, todas las concepciones progresistas y socialdemócratas que sustentaron al gobierno de Boric. Es sumamente importante salir al enfrentamiento de estas cuestiones y ahora que están vapuleados, que están en el suelo, no dejarlos que se levanten. Porque lo anticipó Abner, hay una serie de compañeros, de grupos que están viendo en este fenómeno una posibilidad de generar alianzas con esta gente, ¿no? Sobre la base de que esa gente va a volver a pelear o que esos aparatos van a volver a pelear. Por supuesto, con los militantes, con los honestos trabajadores que votaron por Jara, que sustentaron inclusive el gobierno de Boric, que es la inmensa mayoría de la izquierda, con ellos tenemos que debatir y tenemos que tener una política de convicción y de señalar un camino de revolución social para la resolución de la crisis en nuestro país. Pero eso no significa, en modo alguno, tener algún tipo de condescendencia para los aparatos que están por sobre ellos. O sea, la candidatura de Jara es una candidatura proimperialista, una candidatura entregada totalmente a los requerimientos del gran capital y no puede ni siquiera, el mote de reformista les queda grande, porque han abandonado inclusive el reclamo por las reformas, y con lo que nosotros observamos en la campaña es un coro monocorde en el que el único problema social es la delincuencia, ¿no? Traducen la seguridad como delincuencia y la única respuesta posible a ese fenómeno también es la represión, la contrainsurgencia. Entonces yo creo que sobre esto tenemos claridad, no es necesario enfatizar mucho más. Esto fue sobre todo para quienes apoyaron de alguna forma la llegada de Boric a la moneda, fue un gran desazón, una gran desilusión, pero bueno, tenemos que acompañar este proceso ofreciendo respuestas políticas. Y en ese sentido creo que así como para la burguesía y para sus colaboradores, el acuerdo por la paz es un punto de partida. Para nosotros el punto de partida no es el 15 de noviembre, sino que es el 18 de octubre.
Nosotros tenemos que reivindicar la gloriosa experiencia del levantamiento popular de octubre del 19, que es una revolución frustrada, pero una revolución que nos dejó importantes legados. Pero yo creo que el legado más importante, todo proceso revolucionario deja legados muy significativos, ¿no? La unidad popular nos dejó la idea de que no hay vías institucionales para el socialismo, ¿no? Eso es un legado para la clase obrera mundial, ¿no? Es una experiencia política muy valiosa para los trabajadores en todo el mundo, ¿no? No hay vías pacíficas institucionales para la transformación de la sociedad capitalista en socialista. Eso por un lado. Pero si algo nos dejó el levantamiento popular de octubre del 19, y ahora sí que cierro, es que la única forma de resolver la crisis política, que en realidad la crisis política para los trabajadores es la ausencia de una dirección política revolucionaria, es construyendo esa nueva dirección política. Y esa nueva dirección política no se construye solamente mediante la elaboración de documentos, mediante la elaboración teórica, sino que se construye, por supuesto, tiene una expresión teórica, pero se construye fundamentalmente mediante la intervención en los procesos concretos de lucha que las propias masas nos van a ir planteando. Yo creo que ese es un punto fundamental y yo creo que uno de los puntos de lucha más fundamentales, pero que tienen una tremenda trascendencia en este minuto, es el problema de la vivienda, la situación de las tomas, las ocupaciones de terreno, son un espacio político que fue una creación también, buena parte de todas las tomas de las que se habla en los medios de comunicación se instalaron precisamente en octubre del 19, y en ese sentido, la reivindicación de las tomas, la ocupación productiva, que voy a tomar algo de la CAM, ¿no? Que han hecho la ocupación de vivienda, que han hecho los pobladores, que son una expresión de la clase trabajadora, son un referente que nosotros debemos tomar y un referente obligado, porque van a ser probablemente los primeros en sufrir el embate de Kass. No olvidemos que en el segundo debate de Anatel, uno de los puntos de discusión entre Jara y Kass fue cómo desalojar a la gente en San Antonio. Y ahí hay un elemento a la cual hay que ofrecer respuestas políticas, respuestas orgánicas y una respuesta que plantee que precisamente en el terreno de la movilización, en el terreno de la organización y del enfrentamiento frontal en contra del régimen, donde encontraremos la respuesta. Eso, compañeros. No hay problema, está bien. Dani, Hola, compás. De nuevo, agradecer la instancia. Voy a intentar sintetizar lo más posible, porque además creo que tenemos muchos acuerdos, sobre todo en lo que es la caracterización del gobierno de Boric, qué es lo que representó y en el fondo cómo eso deja el terreno fértil a la ultraderecha y a los populismos de derecha. Para recapitular un poco, estamos de acuerdo con las ideas de que en el fondo el gobierno de Boric llega a representar una reinstalación de la hegemonía que existía previo a la revuelta, que en ese sentido es un proceso de restauración que ocurre post revuelta, es lo que más lo representa. Sin embargo, obviamente hay otros causales institucionales de todo este proceso, pero creemos que Boric es como la figura que sintetiza todo ese proceso y su gobierno realmente lo representa. Y de ese modo, a pesar de prometer muchas cosas que tenían que ver con las cosas más sentidas en la revuelta, se dedica principalmente a la agenda policial, represiva, en un contexto de crisis del capitalismo donde además hay muchas cosas que se endurecen en la vida de la clase trabajadora, cosas que tienen que ver directamente con las políticas de Boric y cosas que tienen que ver con un contexto más global, que van más allá del contexto de un solo país, pero sin duda la vida para las clases populares se ha endurecido un montón. Y eso todo genera desilusión. En el fondo ven en Boric una figura en la cual mucha gente depositó una esperanza, que de hecho yo he escuchado así en estos días de la gente más progre que conozco hablarlo como traidor o cosas así. Yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que nunca representó realmente algo de cambio, pero sí es algo que muchas personas lo sienten de esa forma. Y eso genera mucha desilusión y un agotamiento de este bloque progresista. Ampliamente podemos hablar de bloque progresista Frente Amplio, PC, algunos sectores de la concertación, más o menos. Y eso deja en el fondo un terreno súper fértil para el crecimiento de la ultraderecha, de los populismos de la derecha. Más que nada, Parisi creo que representa bastante el lugar de los populismos de derecha y el crecimiento de ese fenómeno. También como lo es la victoria aplastante de Kast por sobre la representante en el fondo de la continuidad del gobierno actual. Aunque sí, como bien decía el compañero Gustavo, más que nada Kast en mucho de la agenda represiva, en mucho de la agenda de medioambiental, o sea, extractivista más bien, sí representa una continuidad a las cosas que Boric ya viene haciendo.
Y es muy probable que veamos que muchas de las herramientas que se propiciaron durante el gobierno de Boric, las herramientas represivas, se utilicen con mayor fuerza y mayor ganas en el gobierno de Kast si es que se enfrenta, y ojalá que se enfrente, a mayor resistencia popular. Y probablemente donde más se vea eso en realidad es en el Gualmapu. Em, y bueno, entonces eso, ¿en qué nos deja a nosotros como sector? Em, Pensando en lo que representa Cast en este momento, en lo que probablemente va a ser su agenda, que va a ser una agenda más cruda, una agenda más dura, pero también en el terreno en el que estamos a nivel popular, donde hay como una estabilidad política, una crisis del sistema que no termina de resolverse. Si uno escucha la radio, de repente hablan del periodo de luna de miel de los presidentes, donde tienen buena aprobación al principio y después al final, y cada vez esa cuestión se está cortando más, incluso como, no sé, Piñera eran como casi un año, después el último de Bachelet fue, no, Piñera fueron, Bachelet fueron un par de años, Piñera fue uno, Boric tuvo como 6 meses, entonces es probable que para acá también se acorte. ¿Y por qué se va a cortar? Por cosas muy similares a las de Boric en realidad. Está enganchando con las cosas que plantean como necesidades las personas, construye un discurso en torno a eso, pero es imposible resolverlo. Sobre todo con las formas que plantea. Entonces es muy probable que el fenómeno Kass se desinfle rápidamente, de la misma forma que se desinfló el fenómeno Boric, etcétera. Entonces nos enfrentamos a un terreno popular donde hay mucha desilusión, que propicia en el fondo una crisis de credibilidad y legitimidad en los proyectos políticos, sobre todo los que tienen un caudal institucional, porque ahí en realidad está puesta la desilusión de las personas, pero en general hay como una falta de creerse el cuento, en muchos casos de las personas, y eso también puede ser complejo para nosotros, porque por más que nosotros podamos distinguir entre las cosas que planteamos nosotros y las cosas que plantean los progres, no necesariamente es tan clara esa distinción. Si yo le digo a alguien de la población que soy comunista, va a creer que soy del PC. Entonces, eso también, aunque no lo quisiéramos y nosotros podamos distinguir fácilmente, sí nos pega. Em, entonces hay que enfrentarnos como a ese terreno, que además hay bueno, una desafección por el sistema político y como una falta de credibilidad en todo lo que es político, pero además sí nos enfrentamos a una derecha fortalecida, por muy que mucho del voto por Cast haya sido en realidad un voto contra Boric o un voto de desilusión y haya habido el amplio porcentaje de abstención como lo menciona Abner, que me parece súper relevante. Sí hay las franjas de la derecha, sobre todo de la derecha más dura, está re envalentonada con este resultado porque sienten que les da mayor terreno. Entonces eso también es complicado y es algo contra lo que no tenemos que enfrentar, aunque no sea un movimiento de ultraderecha consolidado. Sí, hay sectores y hay franjas que se sienten efectivamente empoderadas con este resultado. Em, por lo demás, como bien mencionaban los compañeros anteriormente, también nos vamos a tener que enfrentar con la probabilidad de que el bloque progresista, entiéndase Frente Amplio, PC, algunos sectores de la exconcertación, pero también, claro, esta izquierda como reformista, quieran ganar terreno también en lo popular, sobre todo para poder sustentar futuras ambiciones electorales. Entonces, también el tener que distinguirnos en el terreno popular de esas propuestas y hacer sentido es un desafío que vamos a tener que saber estar a la altura. Para lo cual, como liberación, en realidad proponemos algo que yo creo que va a ser eco acá, que tiene que ver con la organización clasista y impulsar la movilización de masas en este periodo. Particularmente aquí creemos que las luchas que van a ser importantes son las luchas que son contra la pauperización de la vida, como vemos, vivienda, salud, costos de la vida, cosas que son temas materiales que golpean directamente a la clase trabajadora, em, y donde están las reivindicaciones en el fondo más inmediatas, más urgentes, más sentidas, y que también en cierto modo son las que han persistido. Pero por otra parte, también vemos como muy importantes las reivindicaciones y luchas de las poblaciones que van a ser más vulnerables, las personas que están más sujetas a una explotación más dura, a una opresión más vivida, a una dominación por parte del Estado más fuerte, como lo es, por ejemplo, la población migrante, las mujeres, las disidencias sexogenéricas, que se enfrentan a situaciones más vulnerables que el conjunto de la clase trabajadora en general. Entonces ahí hay luchas históricas
que también van a ser muy importantes, van a cobrar importancia en este contexto donde probablemente se van a ver más atacadas. Entonces, desde nuestra parte vemos particularmente importante enganchar ahí y enganchar con las luchas más sentidas de la clase trabajadora en su conjunto y que tienen que ver directamente con los problemas materiales a los cuales nos estamos enfrentando como clase y que como sector revolucionario tenemos que saber responder ante esto, ante las reivindicaciones, pero también ante con formas de construir autónomamente nuestras propias respuestas, avanzando en la movilización y la lucha, pero construyendo también fuerza que pueda ser autónoma y que pueda dar cara frente al Estado que ahora ya toma definitivamente características policiales, contra insurgentes, como bien lo mencionan los compañeros. Entonces hay que ir avanzando en la construcción de la autonomía de las comunidades a la par que con la movilización de masas. Y para eso sí vemos importante este tipo de espacios. Así que agradecemos mucho la invitación para conversar, para ver las tensiones, pero también para ver cómo podemos avanzar como sector. Así que eso, espero haber sintetizado bien. Muchísimas gracias por el espacio y estamos atentos a la réplica, a la discusión. Muchas gracias. Increíble la autorregulación con los 10 minutos, ¿ah? Así que felicitaciones por hasta ahora y va a seguir así. Compa Víctor, Y gracias por la invitación en primer lugar. Sin duda son necesarios estos espacios, seguir multiplicándolo. De repente estamos como faltos, en pos de la búsqueda de la unidad, estamos faltos de espacios de encuentro. Y eso yo creo que es interesante que estas actividades que aportan un poco a eso. Y ojalá en algún momento también, como se ha repetido harto acá, podemos también empezar a juntarnos en la elaboración de programas comunes y ojalá también en la calle, que es sumamente necesario. Bueno, nosotros como Federación Anarquista de Santiago, eh, en realidad concordamos con hartas de las cosas que están acá, como que dividimos efectivamente que como tres elementos importantes de esta coyuntura o de este ciclo de lucha que claro, tiene una expresión ahora en el triunfo electoral de los sectores más autoritarios de ultraderecha, pero que sin duda viene desde la revuelta popular del 2019. Creemos que ahí se abre este nuevo periodo de lucha y marca una diferencia con un periodo de lucha anterior que efectivamente el primer compa que expuso lo podemos tomar desde el 2006 en adelante y la revuelta como la gran expresión de ese ciclo de lucha que no solo fue estudiantil, recordemos que fue medioambiental, fue feminista, fue por la defensa de los territorios, en contra de este activismo, tiene altos componentes, se expresa ahí y tiene todo un segundo ciclo de lucha que este que estamos viviendo. Dentro de eso hay tres cosas creo que como izquierda revolucionaria tenemos que ver. Uno es la crisis de proyecto que tenemos como izquierda revolucionaria. O sea, el que estemos hablando de los otros, que estemos hablando del Partido del Orden, analizando sus expresiones eh, de participación y de representatividad como las elecciones, nos hace que efectivamente nuestro proyecto nos hace estar pendientes hablando de esos procesos que deberían no interesarnos. Deberíamos estar hablando también de cómo fortalecer el poder popular, por ejemplo. Es una de las cosas, estamos faltos de proyecto. Dos, que ha salido ya bastante en esta conversa, que es las responsabilidades que tuvo el progresismo, no desde la visión de los traidores, porque claro, nunca esperamos nada de ellos, pero como el progresismo es uno de los, como sector político, es uno de los grandes responsables y culpables de lo que estamos en este momento. Y obviamente el avance de la ultraderecha como tercer fenómeno a analizar que claro, ojalá aquí no haya posiciones donde salgamos a rotear a nuestro pueblo y pensar de que todo el mundo ahora es de derecha, sino que veamos por qué la ultraderecha está un poco ganando la batalla cultural o la batalla de la idea, que se expresa electoralmente en esto, pero que también se puede expresar, como decía el Dani, en un crecimiento de valores y actitudes propios del fascismo como la homolepotransfobia, el racismo, la xenofobia, etcétera, ¿ya? Entonces, claramente estamos viviendo una crisis profunda como movimiento popular, que se puede explicar como un reflujo del ciclo de lucha de la revuelta,
¿Qué sucede ahí finalmente? Como dijo el primer compa, eh, frente a un estallido, eh, nosotros como organización decimos que si bien no hubo una conducción, como podría ser en otros países donde estos fenómenos se dieron con una central sindical más combativa, por ejemplo, dirigiendo esto, o en el caso de Colombia y Ecuador, que fueron más o menos simultáneos a lo nuestro, donde las grandes organizaciones de masa de los pueblos indígenas lideraron como la revuelta, aquí efectivamente fue un reventón que no fue conducido por nosotros, en realidad no fue conducido mucho por nadie, pero que sí en su esencia tenía lo que nosotros decimos como había un programa de la revuelta, no algo escrito y nada, pero uno lo que veía en las calles era efectivamente lo que venía pasando. Estaba el tema de la educación, estaba el tema del feminismo, estaba el tema medioambiental, estaba el tema efectivamente que nos dábamos más con la precarización de la vida. Yo no recuerdo de verdad hasta que lo empecé a posicionar el PC y lamentablemente otras organizaciones que también se ha nombrado acá, que efectivamente en algún momento estuvieron en lo que podríamos llamar izquierda revolucionaria, aquellas que estaban detrás de la 8M, por ejemplo, aquellas que estaban detrás de las primeras asambleas territoriales, para qué decir nombres, pero que ahora son electoral y ya efectivamente son un partido dentro del Partido de Orden Más, fueron esas organizaciones junto al PC las que en algún momento empiezan a tener esta salida de la Asamblea Constituyente. A mí me extrañaba un poco el tema porque si bien efectivamente no había capacidad de conducción nuestra, yo creo que la izquierda revolucionaria debería haber apostado en ese momento, aunque fuera casi imposible que se diera, pero una posición clara de llamar a la huelga general insurreccional, como única forma de poder salir de estos elementos. Sin embargo, se posicionó la Asamblea Constituyente y aquí viene el primer clivaje, podríamos decir, de culpabilidad del reformismo que lleva la revuelta a una salida institucional también culpa nuestra por no poder conducir ese proceso, ya estamos años luz de poder haberlo hecho, incluso si hubiera otra, pienso. Pero ahí viene la primera como gran derrota, llevar esto al plano institucional y efectivamente parte de la izquierda que aún se mantenía honesta se fue dentro de eso y los sectores que vemos esto como la construcción del poder popular empezaron a quedar un poquito debajo de la mesa o también involucrados en el apruebo rechazo. Ahí viene una primera, nosotros hablamos de que la coyuntura del proceso constituyente o restituyente que le decíamos nosotros, quien perdió no fue el pueblo, quien perdió fue la salida institucional a la crisis que le dio el progresismo. Luego viene pandemia, eh, viene el Boric, y ahí vemos una segunda responsabilidad del progresismo. No es que le tuviéramos mucha esperanza a Boric, pero efectivamente la gente que no está con nosotros, que se organiza quizás en nuestras organizaciones de lucha en las que estamos, que tiene ganas de pelear, aunque haya votado por Kast, que es una cosa que hay que tener como ahí, como bien en mente, confía en este nuevo proyecto de progresismo, que claro, tiene un programa que ni siquiera lo cumplió, pero que quizás para las personas que buscan una salida a su precarización venían algunas cosas interesantes, como la promesa de acabar con la FPE, con la ISAPRE, qué sé yo, una serie de reivindicaciones que ni siquiera no lo logra. Que como han dicho todos ustedes, compañeros, compañeras, no solo no lo hizo, sino que profundizó esos elementos neoliberales, se alineó con el discurso del Partido del Orden del tema de la seguridad y le deja el camino llano a un gobierno de ultraderecha con una serie con un paquete represivo que nos deja en peores términos. O sea, ahí viene una segunda responsabilidad del progresismo. La poca gente que había confiado, que tenía una sensibilidad, podríamos decir, a salidas colectivas, a avanzar en derechos sociales, y que se involucró en la revuelta, al poco tiempo de Boric, efectivamente, vuelve a sentir como eso, que efectivamente el poder no nos da nada, y eso posibilita, yo digo, y pensamos nosotros, posibilita este ascenso de la ultra derecha como alternativa de una manera inteligente, desde el punto de vista de poder ocupar ciertas plataformas donde empiezan a posicionar ciertos discursos que efectivamente no lo van a lograr. O sea, el discurso de la seguridad, el discurso de los migrantes, del problema migrante unido al crimen organizado, no lo va a poder solucionar este gobierno. Lo que sí va a poder hacer este gobierno es poder potenciar aún más el neoliberalismo y poder ocupar este paquete represivo que deja en bandeja al gobierno de Boris para efectivamente reprimir a los que aún seguimos luchando. Entonces,
desde este punto de vista responsabilizamos al reformismo, a la socialdemocracia, en su amplio espectro, eh, en esta pasada que estamos viviendo y que nos deja como en un muy mal pie. Ahora, frente al ascenso de la ultraderecha, repito algo, eh, yo no creo que la gente se haya hecho de derecha. Yo creo que mucha gente votó por este tipo como alternativa, pero ni siquiera se ha dado cuenta del programa que tenía o de lo que votó. Lo cual igual es triste porque habla de los bajos niveles de politización y de educación política que tiene nuestro pueblo. Por lo menos en alguna lucha en la que estamos insertos nosotros, sobre todo en el sector vivienda, intentamos discutir entre primera y segunda vuelta eh, los peligros que traían ambos programas desde el punto de vista de la vivienda y finalmente cómo ambos apostaban por potenciar el endeudamiento, potenciar el que los bancos se metan mucho más en la política de vivienda. Y efectivamente uno veía a la gente que había votado por Kast, porque uno igual decía, bueno, este tipo va a querer acabar con el DS-49, por ejemplo, con el subsidio sin deuda, y eso marca un retroceso. Y veíamos cómo la gente que en su cara mostraba que iba a votar por Kast que ese igual lo terminó haciendo, pero así como sorprendida de ese dato. O sea, ni siquiera había una lectura del programa. Eh, ¿Qué logró o qué está logrando? Yo no creo que haya, yo creo que cuando veamos una expresión de la derecha en la calle, sacando marcha, eh, enfrentándose con las marchas que nosotros podemos sacar, hay que empezar a preocuparse aún más. Cuando hay una expresión de masas de la derecha. Yo creo que por ahora es una expresión más que nada de ideas preocupantes, y ahí surgen algunas preguntas para nosotros en el qué hacer. Y aquí termino con esto porque así me estoy extendiendo mucho. El qué hacer, efectivamente creemos que más, obviamente organizarse, militar, salir a la calle, pero la batalla de las ideas, la batalla cultural se hace fundamental. Ojalá es cada paso de lucha exacerbemos la educación política, exacerbemos y cuestionemos el individualismo y todos estos valores patriotas, racistas, homofóbicos que van a empezar a estar en boga y que efectivamente pueden llevar a que la contra en la calle no la haga tan solo la policía, sino que la empiece a hacer grupos de choque de la derecha. Ahí me quedo por ahora, compañero. Gracias. Muchas gracias, compa. Muchísimas gracias. Les pediría, yo voy a intervenir ahora, pero les pediría que alguien controle estos 10 minutos míos también. Así que me interrumpen. Voy a intentar hacerlo en menos de 10 minutos. Yo los controlo, Y ya- yo los controlo. Perfecto. Gracias, compa. En menos de 10 minutos porque me parece que hay una serie de elementos que reafirman la pertenencia a un mismo campo. Y eso yo vería como lo principal hasta el momento, con matices sin duda con alguna divergencia en el análisis que son importantes, pero que no debiesen impedir el caminar juntos, el caminar juntas durante un tramo. Y por tanto, empiezo mis 10 minutos, que ya me quedan 9, con el final. ¿Ah? El análisis da para enfrentar la gran tarea del momento, que es la tarea de la articulación, la convergencia, la unidad. Y lo diría con distintas palabras porque me parece que la unidad se tiene que conjugar con declinaciones. Porque el espacio político, el momento político, la dispersión nos empuja a ello. Con declinaciones me refiero a ir articulando distintos centros de unificación, de convergencia que puedan estar cohabitando un espacio más amplio que es del movimiento popular, un gran frente, un gran bloque popular y revolucionario que sea capaz de expresar al pueblo en lucha, a las clases trabajadoras en lucha, a los distintos pueblos oprimidos, a los sectores oprimidos, que son varios, el capitalismo, un sistema de múltiples opresiones, y con un camino también que el camino me parece que claramente estamos compartiendo, que es el camino desde abajo, desde la construcción de alternativas, de la construcción de un programa, de ideas, de una propuesta táctica que se vaya articulando desde abajo y dando respuesta integral, global al sistema y no apunte a un nuevo maquillaje de este. Me parece que en esta conversación que hemos estado planteando, no hay que mirar para el lado, dejar de olvidar que la situación internacional está entroncada con la situación que está ocurriendo en este territorio, en este país, en nuestro Chile. No estamos aislados.
No estamos aislados y estamos efectivamente en una concatenación profunda con la gran crisis del capitalismo que se está viendo hace mucho tiempo, que coincide un poco con la periodización que se ha dado acá desde mediados de la primera década de este siglo. También el capitalismo entra en una crisis que no ha sido capaz de resolver y que hasta ahora se ha manifestado con la emergencia política de una extrema derecha nacional populista o libertaria. También va con algunas declinaciones, pero que efectivamente representa la alternativa reaccionaria que el capitalismo está proponiendo para superar su crisis. A diferencia de otras crisis que han ocurrido, esto es con ausencia de una alternativa de este lado, a una alternativa de un movimiento revolucionario que sea capaz también de decir, no, nosotros nos oponemos desde otro lado. Eso se expresa a nivel mundial, la debilidad de la izquierda revolucionaria, el movimiento revolucionario, el campo revolucionario, como queramos llamarlo, me parece evidente y un problema a tratar. Por tanto, la unidad también se debiese tender a eh, la articulación internacional. Ya tenemos bastante pega con articularnos y unirnos acá, sin duda, pero no olvidar que cada vez más por la propia configuración del capitalismo actual, su fase imperialista, el, la dinámica internacionalista de la lucha va a estar cada vez más ligada y debemos atender a ello. Me parece que ahí hay un elemento que no debiésemos olvidar. El ciclo, más allá de la periodización que estamos haciendo, me parece que una discusión está sobre si el ciclo abierto que termina con la gran derrota, ¿no es cierto?, con el gran reflujo del movimiento popular, fines de los 80, principios de los 90, 2006 empieza a revertirse y empieza a haber una retoma lenta, sostenida, pero lenta y no lineal de la iniciativa política por parte de del movimiento popular que se va construyendo. Tiene su punto más álgido, más alto en 2019. Nuestra discusión estaría dada hoy día por si eso ya está cerrado o no. ¿Ah? Y parece una discusión que no es académica, que no es inocua, sino que es importante para definir las tareas del futuro. Porque los revolucionarios que miran nada hacia el futuro, asentado, reconociendo, evaluando, sin perder la necesidad del balance, pero eso siempre tiene que ser para ir construyendo la alternativa que viene en el futuro. Un asunto como bastante importante. Desde nuestro punto de vista, este ciclo no está totalmente cerrado y no está totalmente cerrado fundamentalmente porque está ligado a la situación internacional. Está debilitado y representa y demuestra la fragmentación de este espacio profunda y una derrota que hemos sufrido eh, en el tiempo reciente, derrota que debemos tener las herramientas para ir revirtiéndola. Me parece muy positivo el que continuamente hemos estado ocupando en este debate la primera persona plural. No soy muy bueno para gramática, pero creo que así se dice, el nosotros. ¿Ah? Nos estamos reconstruyendo un nosotros colectivo que se reconoce en diferencias, se reconoce en divergencias, en contradicciones, pero que se reconoce fundamentalmente en el nosotros. Y ahí estamos poniendo una necesidad urgente que es cómo ir cualificando este nosotros. Insisto, me parece que esa cualificación del nosotros y la construcción de un nosotros más efectivo que se constituye efectivamente en fuerza, en bloque popular, en un nuevo bloque histórico, debe darse considerando las divergencias que existen y es ahí desarrollándolas en una franca lucha de ideas y fundamentalmente esa lucha de ideas se tiene que desarrollar en una práctica concreta. Bienvenidos estos debates, lo hemos planteado en otras ocasiones que hemos conversado con las compas, con los compas, pero es necesario avanzar también más. No dejar de hacer debates, pero dar pasos decididos en la articulación, en la articulación en la lucha porque es necesario. El gobierno de Kast no es una sorpresa, pero responde efectivamente a una situación política que está dada por lo que históricamente también ha sido el rol de la socialdemocracia en el mundo. La socialdemocracia no está para resolver los problemas, no está para gradualmente transformar el capitalismo, sino que su función histórica está hoy día claramente demostrada a nivel mundial, no solamente acá, es dañar las heridas, las fisuras que se presentan en el capitalismo. Para eso están, y lo hacen bien, no fracasan. El bloque del poder también tiene distintas expresiones, distintas facciones que están también en lucha,
pero están en lucha con una conciencia de clase que a nosotros nos está faltando. La conciencia de clase en sí que tiene la burguesía nos debería dar lecciones de cómo construir alternativas en esta unidad y lucha que debe darse en el campo revolucionario, popular, clasista y combativo. Entonces, los desafíos para el futuro, manteniendo la necesidad de la evaluación, me creo que me quedan como 2 minutos, así que voy a terminar, manteniendo la necesidad de la evaluación, están dados fundamentalmente por estar ahí estableciendo las líneas principales de avance sobre los cuales se va a ir constituyendo esta unidad, que no puede ser hoy día en una sola línea, sino que debe reconocer necesariamente la existencia al interior de este campo de concepciones políticas, ideológicas distintas, y no solo distintas, no solo son matices, sino que hay contradicciones que no se van a resolver únicamente en la discusión, sino que se van a resolver a través de una práctica concreta, porque quienes la resuelvan no somos nosotros, sino que el movimiento popular que va a identificarse con una propuesta política concreta. Esperamos, vamos a luchar por ello para que sea clasista, revolucionaria y que apunte efectivamente a la destrucción del capitalismo y no solamente a intentar maquillar. En esto, y ahí que termino también, un desafío súper importante es que el oportunismo va a intentar volver, mira, un minuto, el oportunismo intenta volver a las calles, va a intentar volver a la organización, va a intentar volver a la movilización, y en eso nos vamos a encontrar. Y va a ser vital la diferenciación que podamos hacer en lucha con el reformismo. Me refiero, no nos podemos expulsar de las calles, eh, pero sí tenemos que disputar esas calles, identificándonos con un nosotros divergente, antagónico con el ello del reformismo y el oportunismo que va a intentar volver a cumplir con su rol, porque esta crisis se va a profundizar, y en esta profundización de la crisis, efectivamente, el fascismo, el neofascismo va a tomar su otra cara, que hasta ahora no ha necesitado ser expresada, que es la de las bandas paramilitares en las calles. No ha necesitado ser expresada porque nosotros hemos abandonado las calles. Y aquí también el Tiempo. acepto, la responsabilidad no está entre las diferentes reformismos, sino que la debilidad del movimiento revolucionario depende únicamente de nosotras y de nosotros. Gracias, compañero. Gracias, Gustavo. Ujú. Y ahora, compa, lo que les propongo es, por necesidad de organización, en 1 o 2 minutos, si algún compañero o compañera quiere intervenir con opinión o con preguntas, que lo haga ahora. Distinto de los expositores. Por ahora es distinto, ¿ya? Para que no Sí. se concentre en nosotros nomás la opinión. Adelante. Ya, voy a tratar de ser cortito porque quiero tomar un punto de vista distinto. Si bien es cierto, nosotros estamos analizando la realidad y en eso tenemos bastante acuerdo en términos generales, pero lo estamos viendo un poco desde arriba hacia abajo. Yo les quiero proponer también ver un poco de abajo hacia arriba, porque no tenemos o no he visto muchas evaluaciones de cómo entender hoy día a lo que algunos podrían llamar el sujeto social, el, el- el consciente colectivo, etcétera. Porque como no tiene representaciones, no tiene representantes, es difícil pulsearlo para saber cuál es la identidad con la cual nosotros vamos a trabajar o tenemos que trabajar hoy en día. Y en eso yo quiero hacer una pregunta a partir de eso, porque yo les voy a enumerar algunos datos, digamos, donde no me queda claro eh, si es que quién tiene la iniciativa, por decirlo así. ¿En qué sentido? Una cosa está clara, es que nosotros como franja, o no existe una franja revolucionaria, digamos, que pudiéramos decir que está dirigiendo, etcétera, y eso nos permitiría definir si estamos a la defensiva o a la ofensiva. Eso no existe para poder definir eso. Sin embargo, la impresión que me da es que el sistema político neoliberal de dominación está enfrentando y está creando situaciones de contención a esa masa que estalló, digamos, en octubre. Primero hay que pensar, el primer que yo nombraría son los refichajes ilegítimos del año 2017, en que para hacer el resumen, es una forma de reconstruir una legitimación del sistema de representación de las clases dominantes.
Entonces, y desde el 2017, y esto lo estoy hablando con cifras, desde el 2017 en adelante, las representaciones de los partidos políticos se han mantenido en un 3%. Es decir, no hay un crecimiento, hay migraciones, gente se sale, gente entra, pero desde el 2017, en que se estableció ese conteo como tal, hasta el día de hoy, no ha superado ese 3,45, pero ni siquiera ha llegado al 3,5%. Entonces, eso nos habla de una crisis de representación profunda. Lo que Abner, y yo estoy completamente de acuerdo con ello, creo que Gustavo también, que es el tema de lo que los sociólogos llaman desafección. Ahora, ese otro punto, que la desafección también nos afecta a nosotros, pero ya tenemos ese tema, digamos, que ocurrió en el año 2017. Yo voy a nombrar algunos hitos, nomás, hay muchos otros, pero después, no recuerdo el año exacto, pero cuando teníamos votaciones voluntarios, la participación fue la más baja de la historia, que fue de un 36%, que si no me equivoco fue en una elección de alcaldes y concejales. Un 36% del padrón electoral participó en esas elecciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de entender ahí que es el sistema el que se está tratando de parchar con todas estas situaciones que han seguido actualmente. Y un último dato, hay muchos otros más, hay un último dato, si bien es cierto desde el punto de vista de los partidos políticos que se han mantenido en ese 3%, que son aproximadamente 500.000 personas, que no son militantes, ojo, no son militantes, son membresías, que es distinta a la concepción que tenemos nosotros, digamos, de la izquierda como militancia, ¿ya? Entonces, esas 500.000 personas, curiosamente, ¿ya? Es más o menos la misma cantidad de empleados que son pagados por el Estado. Los empleados del Estado son aproximadamente 500.000 personas. No digo que haya una relación directa, pero es curioso, ¿ya? ¿Por Ya, qué? Porque la gracias, gran compa. mayoría... Ir Ya, acortando, por favor. ya, entonces la pregunta es eh, si creen que hay estamos atendiendo lo que deberíamos a ese fenómeno, digamos, del sujeto social, y si ese sujeto social en realidad está a la defensiva o está expresando alguna forma de ofensiva. Eso para cerrarlo. Otra compa. Orgánica Sí, expansiva y sí, CH. voy. Eh, bueno, un poco sumándome al comentario anterior, hay un estudio que realizó Jesse Souza, creo que se llama, no sé si lo estoy pronunciando bien, un brasileño respecto del fenómeno del votante de derecha, que no tiene, o sea, que está en unas condiciones de vida mucho menores al votante que podría ser el estereotipado, que es el votante rico en el fondo. Y claro, y él se encontró con que, haciendo entrevistas, con que hay una especie como de autoestima, una especie de posición social que está muy derrotada en términos, podríamos decirle, morales. Entonces que eso lleva a una especie de vulnerabilidad donde la persona, nada, pues encuentra como una vía de escape en ser un votante de personajes como Bolsonaro en nuestro contexto cast. Yo igual les quería preguntar respecto justamente a esto, al tema del tejido social, y que algo que se repite constantemente en los diagnósticos. Hay un tejido social que está roto. Antes teníamos, no sé, todo tipo de organizaciones de trabajadores, los sindicatos ya no existen prácticamente. Entonces, bueno, y los que constantemente dentro de este panorama de movilizaciones que describieron anteriormente, del 2006 en adelante, quienes han estado en primera línea han sido los estudiantes al final, que por diferentes factores encuentran ahí una forma de canalizar una rabia más amplia, pero claro, como son, bueno, diferentes factores en fondo llevan a que puedan salir a la calle y dar cara. Les pregunto eso. ¿Cómo podemos recomponer un tejido social que está hecho pedazo? ¿Y bajo qué figura? Onda, no sé, ¿qué vía ocupamos? ¿Por dónde nos vamos? Más allá de los colectivos que, claro, que son representativos, pero sabemos que tienen un alcance súper acotado, pequeño. Gracias, compa. ¿Alguien?
CH. Hola, Sí vengo yo, soy yo. Dale, compa. Hola, buenas. Disculpen, no voy a prender la cámara, pero soy Connie de la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas. Algunos ahí me pueden conocer. No más que todo una opinión, porque, bueno, igual no escuché el principio, pero quizás es como para responder o me preocupa los últimos comentarios, en relación a los últimos comentarios igual. eh, Yo creo que la respuesta a como quizás cosas que incluso pueden ser más, no sé, no avanzadas, pero como incluso como del que a veces caemos como mucho en el academicismo, en buscar como las respuestas de qué hacer con el tejido social, de la desafección, los diagnósticos hoy, que felicito también el ejercicio, los tenemos. Pero yo creo que apunto más como al comentario de los compas de FAD, puede ser, ay, cochito, en cómo hiciste una aparición ahí, mono, que distrae, po. Eh, Ahí finalmente nosotros no tenemos que estar buscándole la solución a la burguesía y su bloque dominante de cómo de la desafección existe una crisis de democracia en el mundo, lo sabemos. Pero finalmente hoy faltan voluntades. Hoy lo que falta es cómo nos sentamos y señalamos, perfecto, en tal parte nos organizamos de esta manera. Si tenemos comités de vivienda, ¿hacia dónde apuntamos? El sujeto social sigue siendo el mismo, no podemos tampoco como estar pensando que cambia o en la clave de ellos, que ahí es peligroso y por eso pongo el acento. Eh, Ellos tratan a nuestro pueblo de fachos pobres, de ignorantes y de que no saben, de que son, etcétera, etcétera, culpándolos de lo que tiene que ver con finalmente su responsabilidad y no caigamos nosotros en ese discurso, en estar nosotros señalando como qué le pasa al pueblo, qué le pasa al sujeto, por qué no se organiza. Veamos nuestras responsabilidades, veamos nosotros qué no hemos hecho en estos 15 años, que ha habido un aumento de las luchas y ahí quizá el pliegos, programas, en los territorios nos encontramos, no nos hagamos los lesos. Conocemos muy bien nuestras pegas, nos encontramos en la esquina, en los trabajos, y no somos capaces de levantar cosas juntas ni siquiera en las poblaciones, no somos capaces de levantar encuentros de trabajadores, no somos capaces de hacer protestas en conjunto, levantamos fechas por separado, y si seguimos en los diagnósticos, en los balances, sin una voluntad real, sin crear quizás no sé si plataformas, pero una coordinación, ya lo único que hemos hecho, yo creo que lo hemos hablado con el compañero Marco, son coordinaciones, en eso somos expertos en coordinarnos, pero aquí estamos hablando de cómo avanzamos en aspectos políticos con las bases que ya nosotros mismos nos organizamos, nosotros somos de la clase, somos de ahí. No somos ajenos a ese sujeto. Y compañera, los sindicatos no están desapareciendo. Si bien hay una baja en la tasa de sindicalización, hay que seguir apostando a la lucha de las y los trabajadores, porque ese es el sujeto revolucionario. Los estudiantes siempre han sido un motor, pero si no vencemos la contradicción o si no apuntamos a lo que es la explotación directa, podemos seguir incluso haciéndole el juego a mejorar su democracia y su maquillaje de el circo electoral y sus leyes del tablero de ajedrez. Eso, muchas gracias y bacán la iniciativa. Gracias, gracias, compa. Una o dos intervenciones más y le damos a la respuesta síntesis. hola, hola, ¿Sí? ¿qué tal? Pato por acá. Yo en realidad lo que quería apuntar un poco a las intervenciones que se han hecho y básicamente qué hoy día está pasando con nosotros y nosotras, ya, con esta franja. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esta iniciativa está súper buena porque finalmente nos encontramos marxistas, anarquistas, el marxismo en sus distintas variantes y somos capaces de poder juntarnos y conversar y poder hacer. Yo igual con los diagnósticos, creo que un compañero lo planteaba ahí, los diagnósticos muchas veces pueden ser parecidos, pero ¿cuáles son nuestras intervenciones? Y yo creo que acá nosotros y nosotras tenemos un problema mayor,
que tiene que ver con la construcción de una cultura militante, ¿ya? Porque, a ver, la mayoría de los que estamos acá no somos parte ni de las matrices, digamos, políticas culturales clásicas de la izquierda chilena, no somos parte del PC, no somos parte del PS, quizás algunos lo fueron en algún momento, y somos parte de algo que en algún momento se llamó una suerte de nueva izquierda. Pero, ¿cuáles son las prácticas concreta de esa nueva izquierda? ¿Cuál es la epistemología de esa nueva izquierda? ¿Cuál es la ética de esa nueva izquierda? ¿Cuáles son nuestras intervenciones políticas? ¿Sí? Entonces yo creo de que los diagnósticos y los balances son necesarios en la función de que podamos generar planes de intervención en conjunto, golpear como un puño, no como un dedo separado de la mano, ¿ya? Sino golpear como un puño, y para eso son buenos los diagnósticos. Pero también pienso yo de que es necesaria una autocrítica y una revisión de nuestras prácticas y de nuestras prácticas desde antes del 2019, pero tratemos de hacer una suerte de borrón y cuenta nueva, por decirlo de alguna forma, y veamos nuestras prácticas del 2019 hasta a la fecha. Y como decía la compañera anteriormente, o sea, ¿somos capaces de coordinar algunas cosas? Sí, pero la mayoría de esas coordinaciones que se terminan en un letargo, ¿ya? Porque nos fijamos objetivos muchas veces rimbombantes y no somos capaces de avanzar hacia esos objetivos, salvo algunas experiencias particulares y que también es necesario rescatarlas en su momento. Entonces, mi pregunta va por dos áreas. Primero, ¿cuáles debieran ser los aportes para la construcción de una nueva política, de una cultura militante de esta izquierda, de intenciones revolucionarias, ¿ya? Y por el otro lado, tiene que ver precisamente con lo que se ha hablado acá. Si nosotros vemos que en nuestras poblaciones, en nuestros sindicatos, en nuestras universidades y colegios, por un lado, hay una represión, pero que sin embargo siguen habiendo pequeñas chispas de rebeldía, por llamarlo de alguna forma, bueno, ¿cómo somos capaces de poder juntar esas chispas de rebeldía y poder hacer un gran fuego rebelde, por llamarlo de alguna forma? Entonces, por esos dos ámbitos van mis preguntas. Primero, ¿qué hacemos nosotros y nosotras que estamos organizados o decimos que estamos organizados y tenemos intenciones revolucionarias? Y segundo, ¿cómo nuestra intención revolucionaria es capaz de plasmarse, es capaz de ser una fuerza de intervención junto con las masas, junto con el pueblo, con los trabajadores, los estudiantes, los pobladores, etcétera, etcétera? Eso. Gracias. Compa, si no hay más, les propondría, no veo más, les propondría para que vayamos finalizando por hoy día, me parece que quedamos con desafíos de seguir una ronda, ¿de acuerdo? Dale, Gustavo, levantó primero la mano. Bueno, me parece esta última fase, digamos, sobre todo todas las intervenciones, pero especialmente las últimas, esta interrogación sobre el problema de la desafección de la democracia, ¿no? Que aparece como una cuestión muy importante por los analistas burgueses, ¿no? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer cuando se provoca esta desafección respecto de la democracia es acentuarla, es consolidarla, es darle un sentido político. Es muy importante denunciar el entramado institucional al que llaman democracia burguesa como lo que es una inclemente dictadura de la minoría capitalista sobre la mayoría explotada. Eso es la democracia liberal, la democracia burguesa, esas son sus instituciones y eso es lo que nos revela no una afirmación simplemente. La experiencia práctica, la historia institucional está marcada no solo por golpes de Estado, sino que en el caso de nuestro país además por masacres perpetradas por gobiernos democráticamente electos, lo que tiene que ver con el carácter de clase de estas instituciones. Cuando el presidente Boric, me gusta decirle el presidente Boric porque se remarca la cuestión institucional, cuando el presidente Boric sostiene de que su principal tarea fue normalizar al país y recuperar los espacios públicos, está haciendo una confesión de clase de carácter burgués, en el sentido de que su papel contra insurgente lo entiende consumado y en consecuencia es un resultado exitoso. Quiero pasar a otra idea que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el papel que va a jugar el progresismo y todas las corrientes que actualmente forman parte del oficialismo.
Hay dos documentos que invito a leer. Nosotros en El Porteño sacamos una crítica a Winter. Hay otro documento también de Jackson que está circulando, en que ellos hacen una especie de autocrítica mojigata respecto al papel que jugaron en el gobierno. Y llegan a la conclusión, bastante infantil, de que esto es el resultado de que hay una ola, como si fuese un tsunami, ¿no? Un hecho de la naturaleza, una ola de extrema derecha en el mundo, ¿no? Y que eso es lo que explica el fracaso de ellos. La verdad es que tal ola de extrema derecha en el mundo no existe, sino en tanto el progresismo, la socialdemocracia, el reformismo de distintos países se ha hundido en tanto expresión política de los trabajadores y se ha transformado, esto es inevitable, esto ocurrió en Bolivia, esto ocurrió en Brasil, esto ocurrió en Argentina, esto ocurrió en España, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, ¿no? Estas referencias tradicionales, en México ni hablar, estas referencias tradicionales de los trabajadores han devenido en expresiones políticas contra insurgentes y de la burguesía. Eso es un elemento, pero ellos concluyen algo. Winter lo dice, porque ese es un canalla profesional, a diferencia de Jackson, que es un aprendiz, pareciera, ¿no? Pero Winter dice explícitamente de que la tarea del Frente Amplio es fundirse con la derecha democrática y conformar un frente de contención frente a la extrema derecha de Cast. Ellos transitan ahora rápidamente, han hecho un ejercicio que al Partido Radical le tomó algunas décadas y al PPD algún tiempo también, en transformarse de un referente que políticamente se reclamaba de la lucha estudiantil y de las transformaciones democráticas y lo identitario, en formalmente ya una agrupación de centro derecha, ¿no? Ellos se sienten muy cercanos a Matei, etcétera. Winter lo dice, que el gran problema del proceso constitucional fue que no se incorporó a la derecha en esta discusión. Entonces, como una especie de que el problema fue el ultimatismo. Y termino señalando lo siguiente. El gran punto para ofrecer una respuesta, si nosotros decimos no creemos en la democracia burguesa, no creemos en lo institucional, entonces ¿cuál es la salida? La salida, sin duda alguna, lo señalaron los trabajadores en octubre del 19 y lo han señalado en todo el mundo. La historia del movimiento obrero es la historia de sus revoluciones y la historia de sus derrotas, fundamentalmente, ¿no? Es ahí donde tenemos que buscar, digamos, las experiencias de la Comuna de París, la Guerra Civil Española, etcétera. La gloriosa Revolución Rusa, que en un sentido histórico general, si bien es cierto accedió al poder, también termina en una derrota, la Revolución China, etcétera, nos dejan a nosotros una lección muy importante, que es el camino que nosotros debemos plantear, es el camino insurreccional, es el camino de ruptura frontal, de quiebre institucional. Esto es necesario formularlo en términos explícitos, en términos que sea, por supuesto, que tenga un sentido práctico. Vale decir, esto significa de que al poblador, al obrero, al estudiante es necesario señalarle que el camino es el de la acción directa, el de la movilización, el de la organización, y que los cauces institucionales, si se utilizan los espacios institucionales, que nosotros como porteños no estamos en contra de que se utilicen los espacios institucionales, el problema es para qué. Si uno se presenta una candidatura A o B en cualquier momento, el problema es qué es lo que se plantea. Recabar intervino en nuestro Parlamento precisamente llamando a derribar el Congreso burgués. Ese fue su planteamiento fundamental, reclamando la dictadura del proletariado, lo decía en esos términos, ¿no? Entonces, hay toda una experiencia política acumulada, no solo en el último periodo, pero especialmente la del último periodo en el que debemos hacernos cargo, que se remite a toda la historia del movimiento obrero, sobre las cuales hay un criterio de clase, que es algo que se ha señalado varias veces acá, que es el que nosotros tenemos que reivindicar. Esto es un problema, la crisis que hay en la sociedad actualmente no es un problema de subjetividades, es un conflicto de clase, es un conflicto en que el hundimiento del orden capitalista mundial, ¿no? El genocidio en Palestina, la guerra en Ucrania, la guerra que aparece como solución, el asedio y el bloqueo sobre Venezuela, constituyen, sin duda alguna, la simiente sobre la cual no creo que este triunfo de Kast se proyecte por 30 años más, seguramente es lo que creen. Es muy difícil que logre o estabilizarse una nueva transición por nuevos 30 años, ¿no? Que es a lo que ellos sueñan, ¿no? De otros 30 años más. Es muy difícil que eso ocurra. El régimen tiene una gran debilidad. Su pretensión de Bonaparte es precisamente una confesión de su debilidad, y en ese sentido creo que hay espacios muy importantes para la intervención política en cada acción de resistencia, pero en lo que nosotros sí somos instituidos en esto, en el debate político, en el diagnóstico y en el ofrecer una salida estratégica, una salida a fondo, una salida de poder frente a la crisis. Gracias, compañero. Muchas gracias. Compas, ¿quién quiere controlar? Víctor, para no mantener el mismo orden de inicio.
Yo pedí la palabra bien breve en realidad. Eh, o sea, creo que las tareas, también los análisis, yo creo que la tarea de la unidad, la tarea de encontrarnos es algo que debería quizás ser el próximo encuentro, la temática del Mm. próximo encuentro. Me parece interesante ver cómo lo estamos viendo ahí. Eh, pero por lo menos nosotros como organización, si bien creo que lo dije, lo electoral y estas coyunturas electorales que algunos vibran y sacan comunicados por el voto antifascista, como que se desesperan. O sea, por lo menos para nosotros, claro, algo que mide, puede ser un termómetro, pero las tareas de la clase oprimida siempre son las mismas. De ese punto de vista, solo me quedo como con el mensaje de pensemos en la unidad, Mm. ojalá pensar la unidad, no desde aparatos políticos como nosotros, las organizaciones están para dinamizar la lucha en lo social, ojalá podamos nuestras fuerzas sociales donde participamos ponerla a disposición de un proceso de unidad. Creemos que ahí se da un poco lo interesante. Como decía usted, compañero, el reformismo va a salir a la calle, no me extrañaría que la CUT llame un primer paro, que se reactive la Confecho así milagrosamente, no sé, como que volver a esas tácticas y claro, nosotros no podemos restarnos de eso. Tenemos que estar, ¿cómo nos diferenciamos? Y cómo ojalá nos diferenciamos también diciendo, bueno, estamos rearticulando también esta franja que se le ha llamado, no sé, distintos nombres que se le ha dado como a esto. Soy más antiguo, me gusta seguir diciéndole la izquierda de intención revolucionaria, diría yo. Eh, y las tareas de cada organización, yo creo, es promover la militancia, promover la militancia, promover la militancia y promover la militancia. Concuerdo con la compañera de la IT. Es obvio que hay un diagnóstico, que se perdió el tejido social, pero eso desde los 90. Eh, por lo menos la experiencia nuestra. Si hay un militante, si hay una militante que quiera conducir, hay una lucha y hay un espacio social, este espacio social se levanta y se organiza. Esa weá no ha cambiado. Ni en los sindicatos, ni en las poblas. Tú vas a una pobla, tú quieres militar, estás militando en un espacio relacionado con la vivienda y querés levantar un comité, es que te llegan 100 personas. 100 personas que a lo mejor 80 votaron por Kast, pero hay gente que está ahí que quiere organizarse y quiere luchar. Y si conducimos nosotros, que tiene que ser de lucha, qué sé yo, la gente está dispuesta. Entonces, Mm. yo creo que las culpabilidades de nuestra izquierda es que no hemos acostumbrado a ser una izquierda que milita en su partido, en su organización y nada más. Militáis yendo una vez al mes creciendo tu organización política, pero ¿qué hace en lo social? Nada. Ahí está el problema. Si no militamos en la organización política y no militamos en la organización social y no promovemos lucha, claro que vamos a seguir cargando. Si nuestras organizaciones empiezan a promover la militancia, la social, levantar espacios de lucha o fortalecer los que ya existen, esta cosa va a empezar a cambiar. Eso quería decir por ahora. Muchas gracias. Yendo, eh, Dani, Abner, Creo que Abner levantó la mano, así que dale nomás, compa, si quieres hablar. Vale, gracias, Tati. Bueno, claramente la pregunta de esta reunión o la síntesis de esta reunión es el qué hacer. Y en ese sentido, lo primero que quisiera señalar es que hay que repetir instancias como estas porque es una necesidad urgente, urgente, urgente. Así es que agradezco la iniciativa de haber generado la invitación y el espacio, ¿no? Eh, bueno, lo segundo es que me da la impresión de que lo que hay que trabajar para esto de la unidad es como clarificar los tipos de unidad. Me da la impresión de que eso podría ayudarnos. Entonces, yo me voy a referir un poquitito a eso, a las necesarias alianzas que tenemos que generar en la izquierda anticapitalista. Yo creo que eso ya está descartado de que lo que queremos es buscar alianzas en la izquierda capitalista. Y miren, fíjense que en esta izquierda anticapitalista, en lo estratégico, tenemos varias diferencias y algunas son bastante grandes, bastante profundas. Algunas no sé si antagónicas, pero son muy, muy distintas. Por ejemplo, en la concepción de cuál es el sujeto social revolucionario tenemos diferencias. Hay quienes dicen que, de nosotros, que es el proletariado, hay quienes dicen que es el trabajador en general, hay quienes decimos que es el pueblo pobre y marginado, y eso tiene mucha importancia a la hora del quehacer.
también tenemos diferencias en el horizonte estratégico, en la meta final que buscamos. Hay quienes plantean que es el socialismo, hay otros que planteamos que es el poder popular, porque el poder popular es medio y fin, no es solo medio para, etcétera. Entonces, hay diferencias. Entonces, en lo estratégico vamos a mantener algunas diferencias importantes, tal vez por mucho tiempo, pero como el mandato es el quehacer y las alianzas, entonces, ¿en qué nos podríamos aliar en lo estratégico? Al menos propongo dos cosas. Una, en la importancia que tiene la reconstrucción de comunidad, la importancia que tiene la reconstrucción de la comunidad humana, la comunidad básica. Yo sostengo que la unidad básica de la sociedad es la comunidad, no la familia como lo plantea la burguesía, la comunidad. Y ojo con lo siguiente ahí, porque eso nos resuelve varios emplazamientos que han hecho los compañeros y compañeras hoy día. O sea, por ejemplo, esto del tejido social, el sujeto social, en fin. Bueno, trabajemos en la comunidad, en nuestro entorno inmediato, en el sindicato, en la fábrica, en la universidad, en el liceo, en la pobla, en el barrio, en la villa, etcétera. Eh, y ojo que esto no es menor, porque, y aquí una segunda cosita así entre medio, así como en paréntesis, creo que no hemos hecho los suficientes balances históricos ni los suficientes diagnósticos. Creo que no son suficientes, hay que seguirlo haciendo. No despreciemos la función del balance histórico y del diagnóstico. Y no nos emplacemos tanto entre nosotros a que hay que hacer, hay que estar en la calle, en la pobla, que la inserción y no sé qué, porque en realidad la verdad es que el 90% de quienes pululamos en estos ambientes hemos estado insertos desde chiquititos, desde chiquititas, entonces no va por ahí, va el tema en qué vamos a hacer o qué estamos haciendo, con qué sentido, con qué proyección en esos espacios donde participamos. Entonces, primero la comunidad. Y segundo, nosotros en el Inquietando desde el Margen hemos venido tratando de descubrir un concepto nuevo que le llamamos economía para el poder popular. Pero miren, que en términos prácticos puede significar que, más allá de cómo eso termine definiéndose, en términos prácticos puede significar que en lo estratégico, esta izquierda anticapitalista, podemos coordinarnos y ayudarnos en las redes de abastecimiento, las ollas comunes, los comedores populares, los comprando juntos, los intercambios comerciales como tipo comercio justo, en fin, generar esas redes que apunten a ir resolviendo problemas materiales concretos de nuestras comunidades, y lo conecto con la anterior propuesta en lo estratégico. Entonces, ¿tenemos diferencias en lo estratégico? Sí. ¿Podemos, esta izquierda anticapitalista, buscar alianzas en lo estratégico? Sí. Identifiquemos dónde. Propongo yo el tema de la comunidad y propongo el tema de la economía para el poder popular. En lo táctico, por supuesto que tenemos y vamos a seguir teniendo varias diferencias, pero parece que menos que en lo estratégico. Pero, por ejemplo, hay algunas cuestiones donde podemos hacer alianza esta izquierda anticapitalista. Primero, una unidad programática mínima. O sea, ya basta, pues si llevamos 50 años sin unidad programática, seamos honestos, seamos autocríticos, como se decía hace un rato en las intervenciones. Entonces, trabajemos una unidad programática, nos va a costar identificar qué queremos levantar, en fin, y eso levantémoslo en común, indistintamente de las apuestas estratégicas distintas que tengamos, o los énfasis tácticos distintos que tengamos, pero tratemos de construir una unidad programática, una unidad en los contenidos, en los temas, que pueden unificar las luchas de nuestros pueblos. Lo segundo, me parece que es esencial, y coincidimos, yo creo que todos y todas, en el tema de la batalla ideológica. Es fundamental dar la batalla ideológica entre nosotros y nosotras, en la interna, en el nosotros, como decía el Marco, pero también dar la fuerte batalla ideológica que hay que dar con el reformismo, que insisto que para nosotros el reformismo es tejer, construir, PCAP, trotskismo, los que participan del juego electoral constantemente. Ese es el reformismo para nosotros en el Inquietando, para nosotras, y no el PC. Para nosotros el PC y el Frente Amplio son derecha. ¿Ya? Entonces, también hay una diferencia semántica, pero fundamental, y que pasa por afinar los diagnósticos, aunque no nos guste. Entonces, pero la batalla ideológica, sí. Tercero, claramente la unidad que tenemos que buscar acá en términos tácticos es en lo no electoral. Claramente aquí nadie va a llegar, nadie, ni piños, ni colectivos, ni individuos, en fin, van a llegar a una unidad que tenga que ver con lo electoral si venimos arrancando de allá y es lo que más daño nos ha hecho a los que no hemos estado nunca, en fin. Y cuarto, en términos concretos, yo insisto en algo que venimos trabajando nosotros como Inquietando desde el Margen, que son los 12 puntos, pero no insisto en el sentido de que se acepten a rajatabla como están hasta ahora, sino que insisto en que más o menos ese podría ser el ejercicio que nos unificara en términos programáticos.
eh, porque los 12 puntos los entendemos como formas de organización, por un lado, como un mecanismo, como una herramienta para la organización, y segundo, como un horizonte de luchas compartidas. Entonces tiene esta doble lectura de la construcción y de la demanda. En lo coyuntural, creo que ahí es mucho más fácil, digamos, unificarnos, pero también lo quiero expresar, al menos quiero plantear dos ámbitos de la unidad coyuntural, de las alianzas coyunturales que podemos trabajar en esta izquierda anticapitalista y que van a ser fundamentales en los próximos 5 años. Uno, el tema de la seguridad, el tema de los derechos humanos, de la seguridad, del autocuidado de nuestro segmento, de nuestras organizaciones. Tenemos que construir aparatos de defensa porque nos van a atacar directamente a esta izquierda anticapitalista. Para los pueblos en su conjunto, Jara y CAS es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tal vez Jara para los pueblos en general sea hasta menos represivo que CAS, pero lo que se viene para este segmento, para el nuestro, es una represión más focalizada, como alguien señaló por ahí, con paramilitares, con civiles, con neonazis, en fin, más que en lo legal, porque en lo legal la represión legal está pero absolutamente preparada y constituida con la nueva ley antiterrorista, con la ley antitoma, o sea, no hay para qué inventar nada más. Y cierro, y esto es lo último en lo coyuntural, disculpa Marco, ya te caché que estáis prendiendo el micrófono, la solidaridad en la protesta. Evidentemente tenemos que encontrarnos y tenemos que coordinarnos y solidarizar en la calle, evidentemente. Pero me parece que hay otros elementos que también son fundamentales y no solo eso. Muchas gracias, Albert. Y sí, estaba prendiendo tu micrófono. Dani, Sí, bueno, para cerrar, yo creo que aquí igual hemos discutido hartas cosas. Veo de igual manera que ustedes coincidencias como en esta necesidad de accionar de alguna forma en conjunto. Y ahí comparto mucho con Faz que donde creo que tiene más sentido ver en conjunto es las áreas donde estamos trabajando. Ahí yo sé que aquí, por lo menos las personas que conozco, sé que tenemos inserción territorial, sindical, en comités de vivienda, en distintas cosas, entonces ahí tiene que haber alguna forma de converger en conjunto desde lo práctico, desde cómo avanzamos en la calle, desde cómo conversamos y cómo posicionamos también las ideas revolucionarias en el campo popular, entendiendo que tenemos diferencias que pueden ser importantes en cómo analizamos y en cómo avanzamos, pero si nos comprendemos de todas formas como bloque, entonces también entendemos que hay cosas que tenemos que posicionar en común. Ahí la batalla de ideas me parece que ha salido como tema y claro, es necesario tensionar la institucionalidad burguesa desde los trabajos concretos y también desde la propaganda y desde todos los espacios donde podamos hablar para poder seguir, o sea, para posicionar realmente una alternativa revolucionaria, porque también nos pasa eso, como que el pueblo no ve ahora alguna alternativa que sea por fuera de la institucional y todo el tema de la desafección a partir de los canales institucionales. Igual propicia un terreno fértil a que se planteen otras alternativas si es que tenemos cómo posicionarlas desde el trabajo concreto. Para nosotros en Liberación eso es lo más importante, ir concretando las cosas a través del trabajo territorial, de la inserción en espacios populares, pueden ser estudiantiles, pueden ser sindicales, y ahí vemos que tenemos una posibilidad de confluir con las personas que estamos acá para poder avanzar en cosas concretas. Así que en realidad no quería redundar más en las cosas que vienen diciendo, sino que dar como mi voto como de aprobación, no, de acuerdo, una voz de acuerdo en lo que estamos conversando en estos momentos de que en realidad tenemos que ver cómo avanzar en lo concreto y desde quizás lo más práctico, porque es en la acción donde podemos encontrar, creo yo, mayor unidad, a pesar de las diferencias que podemos tener, que son importantes, estoy de acuerdo que pueden ser importantes, pero que sin embargo podemos igual avanzar como bloque si es que lo miramos desde el área más práctica, desde la inserción popular y desde los trabajos concretos que ya tenemos andando los distintos piños que estamos aquí. Así que muchas gracias por el espacio y esperando sinceramente que podamos repetirlo y seguir avanzando de esta forma, compañeros y compañeras. muchas gracias, compa. Eh, Quizás respondiendo a una de las preguntas, no sé si respondiendo, pero dando una opinión a una de las preguntas que se planteaban, ¿quién tiene la iniciativa? Me parece que en el momento la iniciativa va cambiando, ¿no es cierto? Muy dinámica, la tiene el bloque del poder.
logró arrebatarnos la iniciativa que estuvimos imponiéndola trabajosamente después de muchos años de lenta acumulación de fuerza, pero hoy día efectivamente afirmo que la tienen ellos. Y no es, por tanto, me parece importante no para plantear así en abstracto, sino que las tareas que se nos plantean son de una envergadura colosal. ¿Ya? Colosal porque contrariamente a lo que hoy día encontramos como este espacio, me parece muy positivo, estamos dispersos, fragmentados, la parcela sigue primando, tenemos actitudes sectarias, y lo digo en primera persona, de nuevo con la gramática, y las mantenemos y nos cuesta. ¿Ah? Nos cuesta incluso cuando llamamos a la unidad, porque lo reconozco, llamamos a la unidad, nos sentamos a conversar, pero también tenemos opiniones con respecto a compañeros y compañeras que van descalificando. Entonces, la unidad es como conmigo mismo. ¿Ah? Y eso me parece que es un primer combate decidido que hay que realizar. Esta unidad se va a forjar con posiciones contrarias y yo diría incluso con posiciones antagónicas, que si no se someten en la práctica no van a ser resueltas. Y ahí está uno de los puntos fundamentales. Entonces, esta unidad, que no excluye otras, es una unidad anticapitalista. Es la unidad de quienes no solo estamos contra el neoliberalismo, por tanto, no es nuestra intención reformar lo existente, sino que transformarlo de raíz. Combatir, destruir, abolir el capitalismo y la sociedad con clase. La sociedad dividida en clase, por tanto, la sociedad de explotadores, de opresores, como elemento que la va constituyendo. Esa es una, y por tanto la tarea es a larguísimo plazo, lo que no debe impedir, lo que nos debe cegar sobre los pasitos pequeños que debemos ir dando hoy día. Y me parece que eso se expresa, hoy día se expresa una disposición positiva, activa a enfrentar estos desafíos. ¿Ah? Y eso también se va a expresar a través de lucha de ideas en este mismo espacio y quisiera decir, aunque valoro, por supuesto que valoro este espacio y con mucha alegría me propongo que vayamos a realizar otros de este mismo tipo y propongo que otras organizaciones se propongan para exponer, para que no sean siempre las mismas organizaciones y que podamos escuchar otras opiniones trabajadas, que me parece que van a ser positivas, pero comprendiendo que esta unidad anticapitalista debe incluir la posibilidad, y eso no tiene que ser sectario, sino que tendríamos que aceptar que se vayan construyendo otros procesos de unidad dentro de este gran campo que se está estableciendo. No es en contra, sino que vaya uniendo a quienes están más de acuerdo, la unidad entre compañeros y compañeras anarquistas, sintéticos, compañeros marxistas, compañeros comunistas, etcétera. Esto se va a ir forjando y no es, insisto, majadamente en contra, sino que para ir provocando procesos de cualificación de lucha aún mayor. Se requiere programa, se requiere una táctica, proponer una táctica al pueblo acertada para las luchas del presente y que parte de la táctica, me parece, ahí está en disposición distintas avances, los 12 puntos que plantea inquietando, pliegos de peticiones, pero el programa debe ser fruto de una deliberación desde las bases, una deliberación participativa que nos vaya a dar como producto táctico el programa para el momento sobre el cual movilizarse. Voy a cerrar esto únicamente con esta afirmación de lo agreste que está el camino, de lo difícil que está el camino y de lo cuesta arriba, pero también diciendo que así es el camino. ¿Ah? Hace muy poco, con respecto a esta sobrereacción o reacción que hay en relación a CAS, una compañera me decía, pero me da miedo, nos da miedo, nos atemoriza porque CAS va a sacar a los milicos a las calles. Frente a eso, lo que puedo decir, sin minimizar, no quiero minimizar, es que si se desarrolla la lucha como queremos que se desarrolle, con CAS, con Boy, con Jara, con quien sea, van a sacar a los milicos a la calle. Entonces, no temer, con seriedad enfrentar ese desafío y efectivamente hacerlo en unidad. Los invito, mantengo la invitación a reconstruir este mismo espacio
reconocer que existen otros. Hay una asamblea el 27 de diciembre en Santiago que va a estar convocada, hay espacios que están convocando otros compañeros, espacios más íntimos de reflexión, entre más afines. Todos esos espacios deben ir eh, acumulando para este caudal que tiene que, con rebeldía y con espíritu insurrecto, construir una alternativa que es la necesaria. No es por ganas, no es por únicamente voluntad, es necesario porque estamos enfrentados a un capitalismo que avanza en la destrucción de la humanidad a través de el medio ambiente, pero también la guerra que está en pleno despliegue. No quiero abrir otros temas de discusión por ahora, pero me parece que son importantes. Compañeras, compañeros, quiero... Oye, de- yo quería decir algo. No sé si eh, se te podía cortar el tiempo a ti. estaba cerrando, pero sí, en virtud del Pero voy a tiempo, cerrar con algo, no voy a redundar. Voy a cerrar algo muy corto que quizás no se ha mencionado muy como hoy la tarea principal es que existamos. En estos 4 años tenemos que existir como alternativas revolucionarias, ser visibles porque todos estamos de acuerdo que no existimos. Y bajo eso, y eso tiene que ser bajo el paraguas de la unidad en la acción, del anticapitalismo, como habíamos mencionado. Y lo otro que quiero dejárselo más como reflexión, que es algo súper simple que a veces nos cuesta hablar, y es que si yo no tengo la necesidad de luchar, voy a estar alejado de las luchas. Si yo en mi guata no siento que tengo que salir a luchar porque como madre no tengo cómo darle una casa a mis hijos, yo me voy a meter a un comité de vivienda. Si yo veo que mi sueldo no me alcanza, yo me voy a sindicalizar. Pero si no partimos de volver a que esas cosas que nacen de la guata, esa emoción que nos llevó a ser revolucionarios, vamos a seguir alejados del pueblo, vamos a seguir alejados de esa gente que mencionaban que está en los comités, que puede votar casa, etcétera. Pero compañeros, compañeras, si nosotros no estamos sintiendo la necesidad, si nosotros no tenemos la necesidad individual incluso, y no lo hablo desde el individualismo, lo hablo de que esto nos tiene que mover desde la rabia, desde el amor, desde el odio hacia los explotadores. Y si yo no tengo esa necesidad de querer salir a luchar, también vamos a seguir en esas falsas como prioridades que tenemos que tener. Y no generemos falsas dicotomías, porque puede que algunos seamos más expertos para estar ahí luchando, dirigencial, y puede que otros tengan que también hacer la tarea de estar ahí escribiendo, sacando los balances, quizá trabajos que sean más intelectuales, qué sé yo, y no somos contrarios, al contrario, esa es la unidad en la acción, con todas nuestras habilidades, nuestra expertise. Si nosotros logramos el privilegio de ir a la universidad, pongamos nuestros conocimientos al servicio de la clase, po. Esa es la orientación del conocimiento. Y de verdad les hago esa reflexión, vámonos pensando, tengo esa necesidad, estoy con la misma rabia, con la misma que tenía hace 10 años, pucha, si tengo casa, no voy a sentir la misma necesidad, po. Entonces, el Marx decía algo muy importante, el ser social determina tu conciencia. Empecemos a mirarnos dónde estamos parados y dónde estamos luchando y vuelvo a reiterar, la unidad en la acción en los pequeños pasos, eso es lo que necesitamos, no irnos a la estratosfera, que es necesario, comparto lo de lo ideológico, lo de lo programático, pero empecemos desde abajo, que siempre hacemos las articulaciones por arriba, y después, ¿qué pasa? Que nuestras organizaciones de base con las que estamos luchando no les hace sentido lo que estamos diciendo y llegamos los mismos pelagatos a las marchas, etcétera, etcétera, porque a nuestras bases, a nuestra gente que estamos politizando, lo único que ven es que nosotros nos peleamos por cualquier lecera y terminamos los espacios. Así que con optimismo, con esperanza, compañeros, compañeras, porque pensemos que estos 4 años son para existir. Y sin miedo, porque nosotros no podemos instalar el miedo, porque nosotros tenemos que instalar el sentimiento de combatividad, porque tenemos que ser combatientes del pueblo. Muchas gracias. gracias, compa, y agradecer con optimismo, efectivamente, a todas y todos quienes estuvimos hasta horas de sábado en la mañana en este necesario espacio, y reiterar la invitación a que compañeros y compañeras de otras organizaciones que no, ya no estuvieron exponiendo, pero han estado presentes, que nos propongan, nosotros ponemos a disposición este espacio, estas relaciones, este, este instrumento para que mantengamos y profundicemos el debate. Gracias, compañeros. Nos estaremos viendo
como se ha dicho, fundamentalmente en la calle, pero en todos los espacios que sean necesarios para la lucha. Hasta muy pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Compas, Un muchas abrazo. gracias. Abrazotes grandes.